Bueno, ¿ven ahí? Sí, Bien, bárbaro. gracias. Bueno, hoy vamos a estar viendo aprendizaje basado en casos. Vamos a ver una introducción a este tipo de aprendizaje y estos tres diferentes formas de aplicarlo. Y por último, la comparación de los algoritmos de este tipo, o más bien los algoritmos perezosos, contra los ansiosos que son los que vienen viendo, que es más o menos un resumen de lo que vamos a estar viendo en la clase. Bueno, la idea del aprendizaje basado en casos es crear un clasificador que sea perezoso, o sea, en el sentido de que va a postergar el trabajo. Eh, entonces, para clasificar una nueva instancia, vamos a utilizar aquellas que más se le parezcan de las que ya conozco. Y se va a hacer un procesamiento en el momento de clasificar la instancia, en vez de un procesamiento previo para entrenar, como los algoritmos que vienen viendo hasta ahora. Por eso es que es perezoso. O sea, vamos a buscar instancias similares en el momento, basándonos en la que queremos clasificar, y en base a eso vamos a clasificar a la nueva. Las ventajas de estos tipos de algoritmos son que puedo tener un clasificador distinto para cada instancia nueva que me venga. O sea, como yo no estoy haciendo un entrenamiento previo, no tengo algo fijo, tipo un modelo ya entrenado, sino que cada vez que me viene una instancia nueva puedo hacer algo diferente y no tengo que casarme con un solo modelo. Otra ventaja es que la descripción de las instancias puede ser tan compleja como queramos. No tienen que ser algoritmos, digo, atributos como venimos viendo, numéricos y sí, tan simples como los que vienen viendo. Eh, las desventajas que tienen hacer aprendizaje de este tipo es que el costo de clasificación puede ser alto, porque como les decía, al no estar entrenando, nosotros vamos a hacer el procesamiento en el momento de querer clasificar una instancia. O sea que ahí puede que el algoritmo demore en clasificar. Y otra desventaja común es que si tenemos atributos que sean irrelevantes en las instancias, eso puede afectar la medida de similitud. Que la medida de similitud es lo que nos dice cuando vamos a clasificar una instancia nueva, qué instancias de las que ya conozco se le parecen. Porque nos interesa saber cuáles instancias tengo en mi base de datos, digamos, parecidas a la que quiero clasificar para clasificarla en base a ellos. Y para eso preciso una medida de similitud. Bueno, vamos a empezar viendo este método que se llama K-Nearest Neighbor, que es el método más simple de aprendizaje basado en casos. Supongamos que queremos aproximar un concepto y vamos a querer sí, aproximarlo usando las K, o sea, una constante de instancias más cercanas a esta tupla A1-AN, que es la que queremos clasificar. Bueno, entonces tenemos que definir cómo vamos a encontrar esas K instancias más cercanas. Y para eso lo que hace este algoritmo es usar la distancia euclidiana, que es la formulita esta de toda la vida. Por ejemplo, acá, si yo estuviera usando un K de 5, yo querría encontrar las 5 instancias más cercanas a este X signo de pregunta, que es el que queremos clasificar. Y algo que podríamos hacer es, bueno, encontramos estas 5 más cercanas en base a la distancia euclidiana. Eh, entonces, como hay 3 positivas entre las 5 más cercanas, lo clasifico como positiva porque es la mayoría. Esa es la forma más simple de usar KNN, que es lo que refleja esta formulita de acá. Este, la clasificación, o sea, HD, la instancia que queremos clasificar, es el B, el B perteneciente a positivo o negativo
que maximice esta sumatoria, donde se está usando la función esta delta, que se define como delta de xy igual a, bueno, lo sigo acá, igual a 1 si x es igual a y 0 si no. O sea, básicamente esto lo que me dice es, si el b, que puede ser o positivo o negativo dependiendo de cuál esté calculando, es igual a la clasificación de la instancia xy, vale 1, si no, no. O sea que esto, la sumatoria para b positivo me va a dar la cantidad de instancias positivas, porque cada una va a sumar 1, dentro de las k instancias más cercanas, ¿no? Porque la sumatoria es sobre los xy que pertenecen al conjunto de los k más cercanos a la instancia que queremos clasificar. Y cuando lo calcule la sumatoria para b corta negativo, me va a dar la cantidad de instancias negativas entre las k más cercanas de x signo de pregunta. Una cosa que está buena de KNN es que lo que vimos ahora sería la forma de utilizar KNN para clasificar algo, pero también se puede usar para hacer regresión, o sea, en vez de aprender un concepto que sea discreto, como positivo o negativo, se puede usar para aprender a clasificarse, no es clasificar, aprender a estimar un valor real. Y la forma en que se hace eso es, una de las formas posibles es tomando las k instancias más cercanas y tomando el promedio de los valores que tienen esas instancias. Y eso es lo que refleja la formulita de más abajo. O sea, sumo todos los valores de las k instancias más cercanas y divido entre k. Ahí estoy haciendo el promedio. Una cosa que podemos hacer en KNN es que capaz que queremos distinguir entre las instancias que son más parecidas dentro de las k más parecidas, ¿no? Hay algunas que van a ser más parecidas y otras que van a ser menos, ¿no? Acá por ejemplo, esta es más parecida al x signo de pregunta que esta, porque esta está más cerquita. Esta está más lejos. Entonces, capaz que le quiero dar más peso a esta, ¿no? Porque al ser más parecida, me interesa más su clasificación que la de esta otra, que en realidad no es tan parecida, a pesar de que esté dentro de las k más parecidas. Bueno, lo que podemos hacer ahí es darle un peso a cada una de las instancias, que va a afectar qué tanto vale su voto para clasificarla al x signo de pregunta. Entonces lo que estamos agregando acá es un W sub i, que lo hacemos valer el inverso de la distancia al cuadrado. O sea que eso, a medida que se va alejando la instancia, va perdiendo peso. O sea, el W va a ser más bajo y por lo tanto su voto va a valer menos. Y por lo tanto las instancias más cercanas van a tener más, van a decir más que las otras. En el caso de estar haciendo regresión, se multiplica por el peso igual que antes, pero también hay que dividir a todas entre la sumatoria de todos los pesos. Porque acá no nos importaba cuánto dé el valor de la sumatoria, porque en realidad solamente nos estamos quedando con el máximo. Pero en este otro caso sí nos interesa que el peso no afecte el valor que estamos calculando en la sumatoria, porque ese valor es el que vamos a utilizar para estimar a la nueva instancia. Entonces no podemos usar un peso que modifique el promedio ese que estamos calculando de los Fs, del valor objetivo, ¿no? Y bueno, una posibilidad que se nos abre al estar haciendo esto de ponderar según la distancia es, bueno, en vez de quedarnos con los K más cercanos, podemos usar todo el conjunto que tenemos para evaluar a la nueva instancia. Y a eso se le llama el método de Shepard. Bueno, capaz esto no lo aclaré y por las dudas lo aclaro. Lo que se hace en los algoritmos de este tipo es guardar el conjunto de entrenamiento y nada más, ¿no? Como les decía, no hay que entrenar, o
el entrenamiento consiste simplemente en guardarnos todas las instancias en una base de datos o no sé, en lo que sea. Entonces, teniendo todas las instancias, podemos ponderarlas todas según su distancia a la instancia que queremos clasificar y clasificarla en base a eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, algo que es interesante es decidir qué K vamos a utilizar para el algoritmo, ¿no? Porque es KNN, pero yo cuando lo voy a usar tengo que decir, K es 3, voy a tomar las 3 instancias más cercanas para clasificar, o las 5, o solo una. Y al aumentar el K tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Em, la ventaja de aumentar el K es que si tenemos ruido en el conjunto de datos, o sea, instancias que están mal clasificadas, al tener un K alto, ese ruido va a afectar menos. Si tuviéramos un K de 1, por ejemplo, y tenemos una instancia más mal clasificada, si justo la más cercana es esa que está mal, bueno, la vamos a clasificar mal, la instancia que queremos clasificar. Pero si tomáramos un K igual 3, capaz que habían dos más que estaban cerca que le ganan a esa que estaba mal. Y bueno, se termina clasificando bien de todas formas. Eh, Esto de elegir el K, la forma de hacerlo usualmente es con validación, como venían hablando con Guillermo. Y una forma que está buena de hacer validación en este caso es que como no tienen que entrenar en este algoritmo, no tienen, no es necesario hacer como un cross validation común, ni separar en 80% de las instancias de entrenamiento y 20% de clasificación, sino que se guardan todas las instancias y lo que se hace es sacar una y la clasifico. O sea, no sé, tengo 1000 instancias y saco una de esas, me quedan 999 y hago KNN con esas 999 clasificando la que saqué. Y después saco otra y hago lo mismo y todo así. Y de esa forma se prueban diferentes Ks que usualmente se usan de valores bajos tipo 1, 3 y 5. Y voy evaluando si la clasificación de esas instancias está bien o mal para saber con cuál K quedarme. Bueno, algunos problemas que tiene el algoritmo este son que, bueno, el primer problema está relacionado con que, a diferencia en los árboles de decisión y creo que también todo el resto de algoritmos que vienen viendo, en este caso estamos teniendo en cuenta todas las dimensiones que describen a una instancia. O sea, ustedes cuando tenían un árbol de decisión, al utilizar el information gain para elegir el atributo más relevante, como que estaban primero teniendo en cuenta ciertos atributos en base justamente a eso, pero acá nosotros como estamos buscando las instancias más cercanas, no estamos haciendo algo de elegir el mejor atributo ni nada de eso, estamos teniendo en cuenta todos los atributos por igual para calcular la distancia, en principio. Y bueno, eso puede ser un problema porque ¿qué pasa si tengo 20 atributos donde solamente son dos los que me importan? Bueno, el ruido que me van a introducir los otros 18 atributos es muchísimo, al punto de que no va a andar nada, ¿no? Porque capaz que tengo dos instancias que son prácticamente iguales en términos de los dos atributos que son los que me interesan, pero justo en los otros 18 quedaron re lejos. Y entonces cuando haga KNN, esas dos instancias no van a quedarse juntas. Y la clasificación va a ser medio cualquier cosa. A este problema se llama maldición de las dimensiones o curse of dimensionality.
Después otro problema. Vieron que dijimos que para calcular la distancia entre instancias y saber cuáles son las que tengo más cerca, se usa la distancia euclidiana. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un atributo que es tipo, no sé, tengo un atributo que tiene fiebre, que puede valer 0 o 1, y tengo otro atributo que es tipo altura, que vale de 0 a, no sé, 200 centímetros. Bueno, ahí como que si yo grafico las instancias, la fiebre va a influir muy poco en la distancia comparado a la altura, ¿no? Porque la fiebre como que está toda, está toda compactada en este mini rango de 0 a 1, mientras que la altura es mucho más relevante. Por ejemplo, puedo tener una instancia con altura, no sé, 150, que no tenga fiebre, y otra con altura 200 que no tenga fiebre, y acá van a estar re lejos, pero solo por la altura. La fiebre no incide en nada porque va solo de 0 a 1. Y si tuviera otra con 200 de altura y fiebre 1, o sea que sí tiene fiebre, la distancia va a ser casi la misma, porque no está variando nada la diferencia esta de la fiebre. Lo que importa principalmente es la altura. Entonces, ¿qué se imaginan que vamos a tener que hacer acá para arreglar esto? Normalizar. Ahí va. Va a haber que hacer una normalización para que todos los atributos tengan la misma influencia en la distancia. Bueno, antes de hablar sobre la solución a ese otro problema, para tratar de evitar el primer problema que dijimos, que era el de los atributos que no son relevantes, lo que se puede hacer es asignarle pesos a cada atributo, que eso correspondería a modificar el largo de los ejes. Por ejemplo, en el caso de recién, eh, podríamos considerar que la altura tenía mucha más importancia que la fiebre. O sea, es como si le hubiéramos puesto un peso de 200, ¿no? Porque estiramos en vez de 0 a 1 a 200 el largo de ese eje, entonces era el que más influía. Bueno, nosotros en principio vamos a querer que todos influyan igual, pero podemos asignarle pesos para hacer que no influyan por igual y de esa forma darle menos importancia a los atributos que consideramos que no son tan relevantes. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál atributo es relevante y qué pesos usar? Se puede penalizar los atributos que tengan la misma distribución en cada una de las clases, porque si un atributo tiene la misma distribución en todas las clases, es lo mismo que venían viendo del information gain, ¿no? Como que no te permite diferenciar entre las clases. Si vale lo mismo para todas las clases, no te sirve de mucho. Y otra opción es usar validación cruzada, o sea, probando diferentes pesos. Para los atributos con distintas magnitudes, como bien dijeron ustedes, lo que tenemos que hacer es normalizarlos, hacer que todos vayan en un rango de 0 a 1 y listo. Entonces lo que asumimos es que los atributos tienen una distribución normal con cierta esperanza y cierta varianza, y se lleva a esta forma de que tenga esperanza 0 y varianza 1. Esa es una forma de lograr nuestro objetivo de que todos los atributos influyan en lo mismo, que se llama estandarización, y creo que ya la vieron con Guillermo. Después, otra forma de normalizar es el reescalamiento. En este caso lo que hacemos es a cada instancia, en el primer caso lo que hacíamos era a cada instancia le restamos la esperanza en todo el conjunto de ese atributo y dividimos entre la varianza. En el reescalamiento común y corriente le restamos el mínimo, o sea, de todas las instancias que tenemos, me fijo el mínimo valor del atributo que estamos queriendo normalizar,
y se lo resta a todas las instancias, de forma que de esta forma entonces la instancia con el menor valor va a valer 0, ¿no? Y a partir de ahí van a seguir hasta adelante. Y divido entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y de esta forma va a quedar entre 0 y 1 los valores. Y esta última forma es lo mismo, pero no resta al mínimo. Entonces en este caso no te va a quedar entre 0 y 1, pero aún así es una forma de hacer que influyan más o menos lo mismo todos los atributos. Además, los atributos categoriales, para poder medir distancias, vamos a tener que transformarlos usando one-hot encoding, como vieron en la clase pasada o en la otra. O sea, para cada una de las categorías, creo un atributo que puede valer 0 o 1 y nos dice si esa instancia es de esa categoría. Entonces ahí ya tenemos números que podemos restar y por lo tanto podemos calcular la distancia. Bueno, más problemas que tiene este algoritmo. Como habíamos dicho antes, eh, cada vez que yo quiero clasificar una nueva instancia, voy a tener que encontrar las k instancias más cercanas. Y eso, si tenemos un conjunto muy grande de ejemplos, va a ser difícil, ¿no? O sea, va a costar bastante en términos de cómputo. La solución a esto es tener una buena indexación sobre el conjunto de ejemplos. O sea, la forma en la que se almacenan tiene que permitir acceder rápidamente a las instancias que están cerca, a las instancias que están cercas entre sí. Por ejemplo, creo que hay algo que se usa que son como unos árboles que van como subdividiendo el espacio en varias ramas. Podrían, por ejemplo, tener un árbol que, no sé, tiene 4 hijos, donde cada hijo representa un cuadrante dentro del espacio de las instancias. Entonces, al almacenar las instancias en el árbol, yo me voy moviendo según en qué cuadrante están, y esto se hace recursivamente, ¿no? Entonces voy avanzando en el árbol y las instancias que estén cerca en el espacio, como van a estar en más o menos el mismo cuadrante, van a estar cerca en el árbol, menos las que justo queden en el límite. La idea es usar métodos para, no sé, de ese estilo como para poder hallar rápidamente instancias que son parecidas entre sí, o sea que están cerca. Y sobre el sesgo inductivo de este algoritmo KNN, tenemos que el sesgo es que estamos asumiendo que la clasificación de una instancia es parecida a la clasificación de las k instancias más cercanas a ello. O sea que instancias cercanas implica que son similares. Ese es el sesgo. Mm, ¿Alguna pregunta sobre el KNN? Es bastante básico el algoritmo. Un caso en el que esto podría ser útil, por ejemplo, bueno, este tipo de algoritmos están buenos también cuando nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento que está creciendo constantemente. Porque si estuviéramos usando un modelo de los que venían viendo, por ejemplo, los árboles de decisión, y constantemente estamos teniendo nuevos ejemplos, si queremos incorporar los ejemplos al conjunto de entrenamiento, tendríamos que reentrenar todo desde cero. En este caso no es necesario, solamente puedo agregar los ejemplos nuevos al conjunto de ejemplos que manejo y ya está. Así que está bueno cuando tenemos nuevas instancias de entrenamiento todo el tiempo. Y un ejemplo donde podría pasar eso es en un sistema de recomendaciones como el de Netflix, por ejemplo. Imagínense que yo quiero saber si una película le va a gustar a un usuario y tengo todos los ejemplos de
las películas a las que le asignó cierta cantidad de estrellas ese usuario. O sea, no sé, miró la película de Batman y le puso 3 estrellas, miró Rey León y le puso 5 estrellas. Entonces, cada vez que el tipo mira una película, cada vez que el tipo le asigna una cierta cantidad de estrellas a una película, yo puedo automáticamente meter esa instancia al conjunto de entrenamiento sin tener que reentrenar ni nada. Y cuando quiero saber si una película nueva le va a gustar, busco películas que sean similares, no sé, que sean del mismo género, que tengan más o menos la misma duración. En base a los actores también se podría fijar y así sabes si la película es buena o no y si debería recomendársela. Regresión local ponderada es otra forma de hacer aprendizaje basado en casos y en realidad es una generalización de KNN, donde nosotros vamos a crear una aproximación local de la función objetivo explícitamente. En KNN nosotros estábamos como aproximando la función objetivo localmente, pero no explícitamente, no estábamos calculando el valor de una función, no estamos calculando la forma de una función, sino que solamente calculábamos el valor de la función por esa instancia, ¿no? O sea, si es 1 o si es 0, si es positivo o si es negativo. En regresión local ponderada lo que vamos a hacer es obtener una función en particular para ese cachito que nos está interesando para clasificar una instancia. Bueno, esa función hay que elegir qué tipo de función va a ser. Podemos aproximar con una función lineal, una cuadrática, una red neuronal, cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de una función lineal, la función general sería esta con los pesos en base a los atributos. Y nosotros tendríamos que averiguar qué pesos vamos a usar para aproximar a la función en base a la instancia que queremos clasificar. O sea, en esa área más o menos, cerca de esa instancia, qué pesos tengo que usar para aproximar a la función. Y con esa función clasifico la instancia. Eso se hace minimizando el error de la función sobre los k puntos más cercanos a la instancia que queremos clasificar. Eh, hay que determinar qué función de error vamos a usar para hacer esta minimización. Y bueno, tenemos diferentes opciones. Podemos hacer sobre los k vecinos más cercanos eh, el cuadrado de la diferencia nomás. Esa es la versión más simple. Después también en vez de hacerlo con los k más cercanos, puedo hacerlo con todo el conjunto de entrenamiento. Entonces calculo la diferencia entre la función objetivo, entre la predicción de la, de la función con esos pesos, ¿no? O sea, h, y el valor real, pero lo pondero según la distancia, ¿no? K es una función decreciente, o sea, que cuanto más lejos esté, o sea, cuanto más crece la distancia, más bajo va a ser el valor de todo esto, y por lo tanto esa instancia va a influir menos. Y así puedo usar todo el conjunto para aproximar a la función localmente, porque de todas formas, aunque esté usando todo el conjunto, la aproximación es local porque justamente las instancias que más influyen son las que están cerquita de X signo de pregunta. Y la tercera opción es hacer una mezcla de las dos, de aproximar la función calculando el error sobre los k instancias más cercanas, pero además ponderándolas según la distancia. Bueno, a la hora de elegir una de esas tres opciones, tenemos que tener en cuenta, eh, hay un trade-off ahí de elegir, balancear
si queremos considerar a todo el conjunto de entrenamiento y si queremos que no esté 3 años para calcular la función, ¿no? O sea, yo cuantas más instancias quiero considerar para calcular esto, más grande va a ser la sumatoria y por lo tanto va a costar más calcular esto, pero probablemente nos interese tener un conjunto bastante grande para calcular el error. Debido a que hay que hacer este cómputo cada vez que yo quiero clasificar una nueva instancia y eso es costoso, lo que se suelen usar son funciones lineales o cuadráticas porque son más simples y no hay tantas variables que tengo que averiguar su valor, ¿no? En una función lineal son la cantidad de atributos más uno, las variables que tengo que- a las que tengo que encontrar el valor. Pero si quisiera hacer algo más complejo, bueno, el costo computacional sería mayor. Entonces, usualmente se usan funciones lineales o cuadráticas. Una vez que yo clasifico, calculé el valor de los pesos esos y por lo tanto la función que va a aproximar al concepto cerca de esa instancia, la puedo clasificar usando esa función y después la función esa la tiro a la basura porque cuando yo quiera clasificar otra instancia voy a tener que calcular otra función. Así que todo ese cómputo es solamente para clasificar una única instancia. Eso sería regresión local ponderada. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Bueno, y el último método que vamos a ver de aprendizaje basado en casos, no es tanto un método, es más bien algo más general, es el razonamiento basado en casos, que nos permite manejar problemas donde tengamos instancias con una forma más compleja. Por ejemplo, imagínense que queremos clasificar diferentes paquetes que ofrece una agencia de viajes según qué tanto le va a gustar a una persona que quiera hacer un viaje. Entonces, las instancias, que cada una de ellas es un paquete de un viaje, tienen estos atributos: el transporte, que en este caso es un ómnibus; el tiempo, que tiene los valores para diferentes días; el lugar, que es una casa, que además la casa tiene sus propios atributos y también nos dice la distancia al centro, este, las personas para las cuales es el viaje. Bueno, acá, si quisiéramos aplicar KNN o eh, regresión local ponderada, se nos complicaría un poco para calcular las distancias, ¿no? Porque yo qué sé, ¿cuál es la distancia entre una casa con 2 cuartos y sin piscina a un apartamento con 3 cuartos y 2 baños? Es como difícil medir definir una distancia para distancias complicadas como esta. Definir una distancia no es difícil, usar la distancia euclidiana para distancias complicadas como esta. Entonces lo que vamos a hacer en el razonamiento basado en casos es también clasificar en base a instancias que se le parezcan, pero en vez de usar la distancia euclidiana que veníamos usando, se usa una métrica de similitud que depende del dominio. O sea, yo defino mi propia distancia, digamos, para instancias de este tipo y uso eso para buscar los más cercanos y clasificar en base a eso. Y además, en este caso, si es la satisfacción lo que queremos medir, podemos promediar, como habíamos visto antes, promediar los valores de los más cercanos, pero yo podría querer predecir algo más complejo, más que no sea un número, por ejemplo, y en ese caso, en el razonamiento basado en casos, también se abre la posibilidad de definir reglas que te digan cómo combinar las instancias más cercanas para generar una predicción. O sea, imagínense que, no sé,
quieren predecir un grafo por alguna razón, hay un problema donde lo que predicen es un grafo en vez de un número. Y bueno, tienen reglas que dicen, si las 3 instancias más cercanas son grafos de este tipo, bueno, la forma de combinarlos para generar mi predicción es esta. Es como más general este método. No es un método en realidad, es como un framework para hacer métodos. Igual no nos vamos a meter a fondo con esto. La idea es que sepan que esto se puede, lo que veníamos viendo, se puede generalizar un poco más y manejar más casos todavía con el razonamiento basado en casos. Por último, esta clase es súper cortita. Algunas generalidades sobre algoritmos perezosos, que son estos que vimos recién, en comparación a los algoritmos ansiosos, que son los que venían viendo como árboles de decisión. Los algoritmos estos, los perezosos, difieren en que el cálculo de la hipótesis no se hace hasta que yo quiera clasificar una instancia. Mientras que los otros calculan la hipótesis antes, estos la calculan en el momento en el que quieren clasificar algo. Además, estos algoritmos, los perezosos, computan una aproximación local de la función objetivo para responder cada nueva consulta. Y utilizan muchas aproximaciones locales para modelar la función objetivo, porque estoy calculándola cada vez que quiero clasificar algo. Además, los algoritmos ansiosos pueden utilizar también aproximaciones, pero estas se quedan fijas en el conjunto de entrenamiento. O sea, yo calculo la aproximación una única vez y es esa. Ya no cambia más. No es como en este caso que calculo muchas. Cambia solamente si cambio el conjunto de entrenamiento. Dado un mismo espacio de hipótesis, los algoritmos perezosos tienen un mayor poder de adaptación a una nueva consulta, justamente porque tienen en cuenta a la consulta en sí o a la instancia que quiero clasificar para aproximar la función objetivo. Sin embargo, el costo de clasificación es mucho mayor para los algoritmos perezosos porque la aproximación se hace en tiempo de clasificación y no cuando estamos entrenando. Por último, cuando usamos algoritmos perezosos es súper importante que tengamos estructuras que sean eficientes a la hora de encontrar instancias que estén cerca entre sí. Porque cada vez que yo quiero clasificar una nueva instancia, tengo que encontrar las que están cerca y probablemente nos interese poder clasificar instancias de forma más o menos rápida. Si yo tuviera que calcular todas las distancias entre la instancia que quiero clasificar y todo el conjunto de entrenamiento para saber cuáles son las más cercanas, eso se imaginarán que no va a andar muy bien, ¿no? Así que tengo que poder decir, los más cercanos van a estar entre estos poquitos y hago la distancia para todos esos. Y así puedo saber cuáles son los que están más cerca. Y bueno, eso sería todo sobre aprendizaje basado en casos. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que vimos? Yo tengo una pregunta. Lo de perezosos versus ansiosos, ¿es similar a supervisado versus no supervisado o se me está escapando algo? En realidad son cosas diferentes. O sea, Ah, esto de ok. perezosos contra ansiosos es según cuándo realizan el procesamiento, si antes o en el momento. Ay, perdón. Mientras que lo de supervisado versus no supervisado refiere a si se entrena con ejemplos etiquetados, o sea, cuando el algoritmo es supervisado, yo lo entreno diciéndole, esta instancia tiene esta Ah, ok. clasificación. Mientras que un algoritmo no supervisado entrena sin tener ejemplos clasificados. O sea, yo no le digo, esta instancia se clasifica así. Entrena por su cuenta. No, No por su bueno, cuenta, pero sí, no le doy ejemplos clasificados. no. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta más o menos por el mismo lado, que es,
Cuando, vos decís que se va adaptando frente a cada nueva consulta, pero vos qué estás asumiendo que la que vino la etiquetaste bien o estás considerando una realidad en la que después te etiquetan ese nuevo caso. ¿Me explico? Eh, no, vos no asumís que la etiquetaste bien. Vos usás las que tenés en el conjunto de entrenamiento que sabés que están bien etiquetadas. Ah, pero entonces no mejora con cada nueva consulta, sino con cada nueva instancia etiquetada. Sí, ¿dónde decía eso? No es No, que no, no, mejore no, con las no, capaz lo consultas. entendí yo mal. No, 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 Sí, no, sí. no. Sí, es que Ah, me suena que decía algo de eso. La idea es que como que para el modelo se adapta a la consulta porque lo que hago es aproximarlo aproximar la función en base a esa instancia que quiero clasificar. Pero no es que cuando yo clasifico una nueva instancia va modificándose cómo funciona. No le agrego tipo al conjunto de instancias que tengo porque podría estar mal. O no sé, se podría hacer también, pero yo asumo que no es lo que se hace. Es mejor tener el conjunto de las instancias que estoy seguro que están bien clasificadas y usar ese. bien, gracias. Gracias a vos. ¿Más preguntas? Ya sabrán, supongo, pero hoy es el último día para la entrega de la tarea 2. Em, bueno, si no hay más preguntas sobre esto, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, yo quería preguntar otra cosa. O sea, de algo que pregunté en el foro que en realidad me respondieron, pero no me quedó, o sea, hay algo que no termino de estar convencido. Este, eh, que era esto de cuando está como en el conjunto por ejemplo, no de hard disease, que pasa esto que varía bastante si cambias el conjunto de entrenamiento y el de testing, te varía eh, la estimación, o sea, te varía la accuracy, por ejemplo, como muy sensible a los conjuntos que tomes, ¿no? Entonces, Eso les pasó en ah, la tarea 2. sí, a mí me pasó. Este, que me cambiaba bastante. Em, y entonces, igual en realidad eh, eh, es más allá de la tarea 2 la pregunta. Yo entendí que se puede usar validación cruzada, suponete, si vos no tenés que optimizar hiperparámetros, entonces me queda claro que usar validación cruzada para mejorar la estimación de la performance tiene sentido. Eso lo entiendo. O sea, en vez de quedarte solamente con un 80-20 y probar en el 20, bueno, cambio ese 20 y tomo 5. Sí, también, 5. no solo es eso, también tenés la ventaja de que puedes entrenar con más ejemplos, porque al final entrenás con todo. Pero sí. Sí, 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 está bien, está bien. Eh, eso lo entiendo. Ahora, si yo quiero mejorar la evaluación de la performance de un modelo, pero que optimiza hiperparámetros, ahí no me termino de convencer de que sirve la estrategia de, por ejemplo, agarrar un 80, que suponete que se llama C1, ese 80%, bueno, optimizar los hiperparámetros ahí, entrenar ahí, después mido en el otro 20, y después quedarme con, que esto es lo que me dijo Guillermo que podía hacer, que es quedarme con esos hiperparámetros que optimicé, y después para obtener una mejor performance, medida de performance del modelo, con esos hiperparámetros ya optimizados en ese C1, digamos, agarrar y hacer validación cruzada, tipo cambiando el 80% sobre el cual entreno, midiendo en el otro 20% y promediar eso. A mí, o sea, a mí eso me hace pensar digo, como me resulta no confiable esa forma de medir la performance porque me da que cuando, cuando,
cuando haga, por ejemplo, solo sobre ese C1, que es donde optimicé los hiperparámetros, y me dan el otro 20, voy a tener una cierta performance. Pero cuando la evaluación esté dentro del C1, Sí, 20% sí, de sí. la evaluación esté dentro del C1, ahí me va a subir el accuracy porque, o sea, me podría subir el accuracy porque hay una cuestión de overfitting. Sí. No leí bien lo que dijo él, pero es verdad lo que decís. O sea, creo que no tendría mucho. No sé si Guillermo lo dijo y lo interpretaste bien. A mí me da miedo llevar la contra de Guillermo, pero me suena a que lo que decís está bien, sí. O sea, déjame leer lo que puso. Porque yo, o sea, en un curso con Matías había dicho algo como que. Yo pregunté si Matías Burel, en el curso de estadística multivariada, yo he interpretado que podía en todo caso hacer algo así, pero si hacía como el entrenamiento completo de 0 en cada 80, digamos, ¿entendés? O sea, no me Claro, llevo los hiperparámetros optimizados, sino sí, como sí, que sí. lo que hago es para evaluar una estrategia de modelado, como que con la estrategia de 0 completa la mido en cada 80, y ahí después y ahí lo probé en esos 520, ponele, y ahí sí promedio. Y yo me dijo que eso no tenía sentido, tipo hacer eso como que no tenía sentido, que en parte lo entiendo, porque al final lo que estabas comparando eran cosas distintas, si los hiperparámetros te variaban. Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que si dejo los hiperparámetros fijos, como que eso me da overfitting. Eh, sí, estamos de acuerdo. O sea, no sé si Diego o Carolina quieren aportar algo también, pero si eso que decís para mí está bien. Sí, no tiene sentido hacer validación cruzada y después incluir un subconjunto de No, ejemplos que usaste pero para entrenar. digo, no sé si estoy leyendo la respuesta que dio Guillermo, pero no es eso lo que dijo Guillermo. Ah, lo interpreté No, mal. Era eso. no sé, no, digo, yo estoy leyendo una respuesta que dio Guillermo sobre consulta de metodología. Sí. Me parece que no es eso lo que está diciendo. Lo que pasa es que maneja como distintas hipótesis de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero no dice que hagas eso en particular. No dice que tomes un conjunto y lo partas y después lo vuelvas a utilizar para hacer la evaluación. Es más, te dice, hay un conjunto de validación y el conjunto de validación no es el conjunto de testeo, son dos conjuntos distintos. Entonces, si vos ajustás los hiperparámetros en un conjunto de validación, después haces la evaluación del modelo sobre un conjunto de testeo. Otra cosa es que vos digas, voy a ajustar los hiperparámetros haciendo validación cruzada. Entonces vos ahí agarrás todo el conjunto, haces validación cruzada, ajustás los parámetros, tomás los mejores valores y después aplicás, entrenás con esos mejores valores y después evaluás sobre un conjunto de testeo. O sea, siempre hay otro conjunto para hacer la evaluación. No puedes usar la evaluación para meter, digamos, para calcular los hiperparámetros, sino ahí estás en problemas. O lo otro que puedes hacer es decir, bueno, yo aplico validación cruzada para hacer el cálculo, no tengo hiperparámetros, aplico validación cruzada para estimar las medidas de performance, y eso sí lo puedo hacer, porque básicamente parto de los conjuntos y pruebo. Pero igual, en ese caso, no sé si no estaría mal, inclusive, usar ejemplos que usaste para el conjunto de validación. Por lo que estás haciendo es haciendo una evaluación bajo esos parámetros, que no quiere decir que sean mejores o peores que los otros modelos, simplemente te va a dar un valor. Es otra estimación distinta. Capaz que por eso lo dijo Guillermo por ese lado. Pero Pero no, sí. después, por ejemplo, si hay muchos hiperparámetros en juego, o sea, si yo, no muchos hiperparámetros, perdón, si yo pruebo muchas combinaciones de hiperparámetros, es como ese plus que yo obtenga dentro de mi 80 inicial sobre el cual entreno, me da que como que podría ser no real, sino como que está. Pero no está bien eso, porque vos no lo estimás sobre el 80 con el que entrenás. Los hiperparámetros.
original. Bueno, Pero después cuando... lo estimás sobre un conjunto de validación, no sobre el 80%. Si vos hiciste 80-20 para testeo y vos no vas a aplicar validación cruzada, lo que tenés que hacer es separar otro pedazo de ese conjunto para hacer la validación. Sí, sí, sí. No, pero eso Y en esa conjunta de validación no lo usaste para entrenar, no lo usaste para evaluar, para estimar cuáles fueron los mejores hiperparámetros. Pero yo lo que digo es, suponete que separo 80 de entrenamiento, 20 de testing. Después dentro del 80 hago validación cruzada para optimizar hiperparámetros. Entonces ahí me voy a quedar con los mejores, pero yo digo que esos mejores puede ser que sean mejor dentro de ese 80. Que haya Pero algo eso siempre te va a pasar, no importa lo que hagas. Siempre va a ser lo Sí. mejor de acuerdo al conjunto que elijas para medir tu performance. Y en eso Ponele que vos hiciste 80 y lo separaste en 60-20. Si vos haces la evaluación sobre 20, vas a obtener los mejores hiperparámetros sobre ese 20%, que no quiere decir que sean los mejores hiperparámetros del mundo. Es una estimación sobre un conjunto que hiciste. Y eso siempre vas a tener el problema de, ¿esa es la mejor estimación? Es una estimación. No son los valores reales. Los valores reales nunca lo vas a tener, porque no los conoces ni nadie lo sabe, digamos, lo sabe el que juega con los dados, si es que hay alguien que juega con dados. Si es por eso, siempre tenés el mismo problema. Pero eso lo que pasa es que después vos, en cierto sentido, zafás del problema cuando decís, bueno, yo entrené sobre este 80, pero después mido en el 20 y entonces ahí tengo una medida de performance que... Y si vos haces validación cruzada para estimar cuál es el mejor, vos entrenaste con ciertos parámetros, en vez de entrenar una vez y evaluar sobre 20, vos entrenaste 25 veces con los mismos parámetros. Vos dijiste, este set de hiperparámetros, entreno 25 veces, 24 veces y evalúo, o sea, vamos a elegir otro número más fácil. Hago cross validation de tamaño 10. Yo agarré el 80% del corpus, entrené, tengo 5 sets de hiperparámetros, agarro el primer set de hiperparámetros, ¿qué es lo que voy a hacer? Entrenar 9 veces distintas y evaluar una vez, o sea, 10 veces distintas y voy a evaluar 10 veces sobre 10 subconjuntos distintos. Y voy a promediar el valor que me da en la medida que yo elegí para decir, esta es la performance de este set de hiperparámetros. Y después voy a hacer lo mismo con el segundo, y voy a hacer lo mismo con el tercero, y voy a hacer lo mismo con el cuarto, y voy a hacer lo mismo con el quinto. Pero yo no estoy confundido con el método de... o sea, yo entiendo eso. Pero no entiendo cuál es el problema con el sesgo, porque vos, si aplicaste cross-validation sobre tu conjunto de validación, sobre tu conjunto de entrenamiento, evaluaste sobre un conjunto que no utilizaste para entrenar durante el cross-validation. Es que en esa estrategia yo no tengo confusión. Yo lo que digo ¿Cuál es la confusión? Luego de que hice esa optimización sobre el 80, usando validación cruzada, repartiendo en 10, digamos, hago eso y me quedo con un conjunto de hiperparámetros que es el que mejor rindió dentro de ese 80%. Ahora, si yo solo mido en el 20 final, voy a tener una medida sobre la cual no desconfío. No desconfío en el sentido de que no siento que tenga sesgo. Pero si vos me decís, bueno, ahora quiero tener una mejor medida de performance del modelo. Y entonces lo que es hago que en realidad la medida de performance del modelo, si vos no la querés calcular con el 20% restante, ya la tenés calculada con el cross-validation que hiciste para seleccionar los hiperparámetros. ¿Cuál es la performance del modelo con el set número 5? Es la performance que te dio el cross-validation con el set 5. Calculaste 9 modelos distintos con ese set, evaluaste sobre un set que no utilizaste para entrenar y promediaste los valores. No lo precisás hacer de vuelta, porque ya lo tenés. Es más, si yo no quisiera hacer 80-20, porque no tengo muchos ejemplos, ¿qué es lo que hago? Aplico cross-validation, calculo un valor y después digo, este es el valor estimado del error del modelo. Y después, ¿qué hago? Agarro todos los ejemplos, genero otro modelo completamente distinto, utilizando todos los ejemplos. Y sin embargo, sigo diciendo que el error estimado del modelo es este que calculé con cross-validation. En ese caso, si vos no querés usar o vos no tenés cómo utilizar otro set para hacer el testeo, lo que tomarías sería el error que estimaste para ese set de hiperparámetros en cross-validation.
Dijiste, bueno, apliqué todos estos set de hiperparámetros, este set me dio esto en cross-validation, este en cross-validation, este en cross-validation. Estos son los distintos errores estimados para estos set de parámetros. ¿Cuál es el mejor modelo según esta estimación? Es este. ¿Cuál es el error estimado de ese modelo? El de cross-validation, por eso lo elegí. No hay otra evaluación que hacer. ¿No puede tener sesgo ese error? O sea, lo de ¿Por qué tendría sesgo? Si no utilizaste esos ejemplos para hacer la evaluación. No, digo que el mejor por cross-validation sea por azar. O sea, que tu mejor sea ese conjunto de hiperparámetros que sea mejor por azar y no porque realmente es el mejor. Bueno, sería muy difícil que si vos aplicaste 10 veces un modelo, 10 veces un algoritmo y generaste un modelo, 10 modelos distintos y calculaste 10 veces el error que obtengas sea debido al azar. Igual vos podés calcular, porque eso evidentemente, si es, digamos, azaroso, lo que vas a tener es una varianza muy grande en el error. Que eso también se calcula. ¿Cuál es el intervalo de confianza de error? Bueno, si a mí todos los errores me dan 99.9, yo casi con seguridad te voy a decir el error del modelo es 99.9. Si yo empiezo a hacer cross-validation y un error me da 20 y el otro me da 80, ahí voy a tener una varianza muy grande en el error. El intervalo de confianza que yo voy a tener, 90% de probabilidad de que el error esté en este rango, va a ser un rango muy grande, porque si yo tengo que vale 20, vale 30, vale 50, vale 90, entonces para yo poder meter todos los errores esos, digamos, la varianza que tengo en la medida de error, va a ser digamos, un intervalo muy grande, pero eso lo podés medir también. Sí, a nosotros nos pasó algo así. Bueno, ahí puede haber problemas en cómo estás partiendo el dataset, por ejemplo. Si el dataset está ordenado, ¿no? Eso es un caso típico y lo he visto muchas veces a lo largo de los años en las entregas de los estudiantes. Si el dataset está ordenado, no quiero decir que ustedes lo hicieron, pero si el dataset está ordenado y ustedes parten de acuerdo al orden del dataset, entonces evidentemente el error te va a dar papas fritas y no hay forma de levantarlo. ¿Por qué? Porque los modelos van a ser muy distintos, los errores van a ser muy distintos. Y el error que comete el modelo sobre los otros ejemplos, que están en la otra punta del dataset y que no tienen nada que ver con los ejemplos del principio, evidentemente te va a dar muy mal. Entonces, los errores que vas obteniendo van a ser muy distintos, o van a ser muy grandes, o van a variar mucho de acuerdo a los pedacitos, están muy lejos o muy cerca en el orden del dataset, por ejemplo. Y ahí lo que te sucede es que tenés errores muy dispares, y si vos calculás el intervalo de confianza del error, el intervalo es enorme. Entonces, en realidad, vos no podés decir que es una buena estimación del error lo que conseguiste. Porque vos, en el fondo, no sabés dónde está el error. No lo podés acotar. Pero sí, o sea, ese es otro problema distinto. Ahora, volviendo al caso que vos planteás, si vos siempre estás haciendo una estimación de una medida. Si vos querés saber cuál es el error estimado de una hipótesis, o del algoritmo, digamos, del modelo que te da, y aplicaste cross-validation, ese es el resultado. Vos tenés una estimación para esos hiperparámetros del error que se comete, es el de cross-validation. Evidentemente, capaz que estaría mejor hacer la validación después del modelo sobre otro conjunto. ¿Por qué? Porque vos normalmente lo que vas a hacer además es decir, no voy a hacer cross-validation, lo que voy a hacer es setear estos valores de hiperparámetros y voy a entrenar con todo el conjunto de entrenamiento, que es más grande y se supone que cuanto más ejemplos tengo, ¿no? Es aquella hipótesis de inducción que vemos en la primera clase, uno cree que cuanto más ejemplos tiene, más se puede aproximar a la verdad. Y bueno, entonces yo digo, no voy a entrenar, si yo hice cross-validation para setear hiperparámetros, no voy a entrenar solo con los 9 décimos del 80% que elegí. Lo que voy a hacer es entrenar con el 80% entero. ¿Y qué hago? Obtengo un modelo. ¿Contra qué lo evalúo? Contra el 20%. Pero la estimación del error para los hiperparámetros es la de cross-validation. Es la que pudiste conseguir, digamos. Si querés otra, podrías utilizar otro conjunto, pero siempre hay un trade-off. El trade-off está en cuántos datos voy a gastar yo en evaluar y cuántos datos voy a gastar yo en entrenar. Efectivamente, en el conjunto que yo evalúo algo, no lo puedo usar para entrenar, porque si no, ahí estoy en problemas. Se me empiezan a cruzar los cables. Ahí sí evidentemente voy a sesgar el resultado que voy a obtener en el cálculo del error.
pero digamos, por el momento no hay ningún problema. Vos podrías decir, con estos hiperparámetros, el error estimado con cross validation sobre el 80% del corpus me dio este. ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál es el mejor set de hiperparámetros? Este. ¿Qué hago ahora? Entreno otro modelo. Lo entreno con este set, que es el que me dio mejor. Lo entreno con todo. ¿Qué hago con el modelo? Lo evalúo sobre otro conjunto de testeo. Sí. Está bien. Está bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna Bueno, otra gracias. pregunta? Hasta luego. Esperen, no se vayan que van a presentar la tarea. Ahí va, les iba a presentar la tarea. Denme un segundo, que les voy a compartir la pantalla. Es que quería esperar a ver si había más preguntas, pero... Sí, yo iba a introducir también la presentación, pero si tienen que irse, váyanse, pero... Bien, entonces, tarea número 3, y tienen tiempo hasta el martes 12 de octubre. Van a considerar los datos que se llaman Bank Customer Data, que lo encuentran en el GitLab, que tiene 42.639 instancias, y tienen que clasificar la instancia Term Deposit. ¿Tá? Entonces, lo primero es describir las características del dataset, por ejemplo, tipo qué valores toma cada variable, el atributo de la clase objetivo. En la parte 2 tienen que explicar de qué manera particionará los datos para el aprendizaje, sabiendo que deberá evaluar sobre un dataset de evaluación y que deberá validar usando validación cruzada. Y los algoritmos que van a tener que implementar son el algoritmo del clasificador simple o Naive Bayes, y tienen que evaluar sus resultados y también implementar el algoritmo de K-Nearest Neighbors, visto en el teórico hoy, y evaluar los resultados también. Y después aplicar las implementaciones que ya están hechas en scikit-learn a los puntos B y C y comparar con los resultados que obtuvieron ustedes. En cuanto a la evolución, les pedimos que usen las medidas de accuracy, precision, recall y medida F, y que comenten brevemente los resultados obtenidos. Bueno, pueden usar las bibliotecas, os está permitido y recomendado usar las bibliotecas Panda y NumPy, y scikit-learn, obviamente que no para las implementaciones B, o sea, ¿verdad? B y C, pero son 3 y 4. O sea, en esas tienen que implementar ustedes. Bien, eso, al implementar los algoritmos se recomienda usar la biblioteca NumPy para trabajar con operaciones vectoriales y mejorar su rendimiento computacional. Y no es necesario, aunque tampoco está prohibido, si quieren hacer selección de variables o selección de atributos, ¿no? Y los entregables son lo que vienen entregando hasta ahora, que es un informe con las pruebas, que tiene que ser un Jupyter Notebook, y pueden entregar, o sea, se les recomendamos que entreguen el código en un tipo .py, que lo pueden vincular en el informe. Y eso. No sé si tienen dudas o preguntas, o si no quedo a las órdenes. La tarea la tienen en el EVA. Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos por acá. Que anden bien.